Enseguida desarrollamos este asunto. Antes vamos con ese pánico que se ha desatado en Grecia después de la victoria de Syriza de los correligionarios de Podemos. Véanlo. Pánico en Grecia. La bolsa recibe al nuevo gobierno de Syriza con una caída de un 15%. La prima de riesgo sube por encima de los 1.000 puntos. En menos de 4 días, los depósitos bancarios han caído en 11.000 millones de euros y los bancos han perdido la mitad de su valor. Los inversores no se fían de Grecia. El motivo, la incertidumbre generada por sus nuevas medidas. Alexis Tsipras quiere dar un giro de 180 grados, que pasa por subir el salario mínimo, devolver a miles de funcionarios a sus puestos de trabajo, subir las pensiones y dar ayudas estatales a las familias. La más polémica, la paralización de las privatizaciones que ya estaban en marcha, como la producción de la electricidad del país. El coste de este ambicioso programa es de 11.300 millones de euros para este año. La pregunta, ¿cómo piensa financiarlo? Con una deuda de 300.000 millones de euros, Europa ya ha advertido a Grecia de que tiene que cumplir con sus compromisos. Ya lo ven ustedes, un informe de Bloomberg cifra en 11.000 millones los depósitos que han salido ya de los bancos griegos por miedo a eso, o para tener el dinero en el colchón, o bien los están sacando directamente del país, algo que me parece verdaderamente grave y que pone ese miedo al corralito encima de la mesa. Les voy a presentar a Luis Arroyo, que es asesor del Banco Mundial, consultor de comunicación. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, encantado. Esta situación que se ha desatado en Grecia y que hoy tiene a todos los mercados y a Europa y al mundo entero mirándole, ¿ante qué nos pone? Bueno, si tú perteneces a un club que tiene unas normas, el club además te facilita, por circunstancias, no has podido pagar, después de haber engañado, por cierto, en tus cuentas y tal, pero en fin, después de haber engañado a la dirección del club, pero en fin, aún así te facilitan que puedas seguir perteneciendo a ese club, que además es un club muy selecto y con normas muy estrictas, y tú de ese pronto... club se llama Unión Europea. Ese club obviamente se llama Unión Europea, con unas normas que te gustarán más o menos, pero en fin, son las que hay, con una troika que es la que controla las cuentas, etcétera, y tú, bueno, pues de pronto, de la noche a la mañana, por medio de unas elecciones, legítimamente, pero dices que se acabó el tiempo de la troika y que no sé qué tal, pues claro, lo normal es que la gente se asuste, las autoridades también se asusten, en mitad del miedo uno tira de su propia cartera y empieza a retirar dinero, lo cual es perfectamente comprensible desde el punto de vista familiar, y bueno, pues se producen estas situaciones de inestabilidad. ¿Esto puede llevar al desastre de la economía europea? Yo no soy un experto en economía y menos aún podría yo decir que eso pueda suceder, pero desde luego que lo que está sucediendo era previsible. Yo creo que obviamente lo era, ¿no? O sea, es previsible que en una situación de inestabilidad pues la gente retire el dinero del banco. 12.000 millones de euros que han sacado de Grecia representan un 8% del Producto Interior Bruto de Grecia, claro, para que imaginemos la dimensión del agujero que se está produciendo en estos momentos. Jaime, es exactamente el coste de las medidas que quiere aplicar el propio Syriza, el propio partido del gobierno. Sí, pero con un 8% menos de riqueza. Con un 8% menos, Arenales. ¿Y entonces qué? Sí, ¿Qué puede pasar? Estamos asistiendo durante mucho tiempo al debate que dicen que es lo que están vendiendo ellos y lo que están vendiendo aquí Podemos o fuerzas de izquierda radical, que contraponen el término crecimiento y el término austeridad. Dicen, no queremos más austeridad porque queremos crecimiento, y siempre lo ponen como antagónicos, cuando nosotros que somos españoles sabemos perfectamente, yo que soy de Valladolid y somos muy exquisitos en el uso del castellano, siempre decimos lo opuesto precisamente a la austeridad es el despilfarro, no el crecimiento, todo lo contrario. Lo opuesto a la austeridad es el despilfarro, que eso precisamente, el despilfarro, es el que trajo a España en la época de Zapatero a donde nos trajo, y el que ha traído a Grecia y el que parece que le va a seguir llevando. No sé lo que supondrá para la economía europea, desde luego decía Jaime, sí para la economía griega. Ya estamos viendo lo que estamos sufriendo los griegos. Lo opuesto a la austeridad puede ser el despilfarro, pero también puede ser el estímulo, cuidado. Sí, por supuesto. Hay políticas de austeridad y políticas de estímulo como se han aplicado en Estados Unidos. Hay que encontrar el punto, está claro. Exacto, o sea, quiero decir que no necesariamente... Pero necesitamos crecer para eso, Luis.
yo estoy de acuerdo con eso, en que el estímulo es una salida. El problema es que lo que está haciendo el nuevo gobierno griego es entrar como un elefante en una cacharrería. Claro, porque a mí las medidas que están proponiendo las firmaría hoy mismo para España. O sea, yo firmaría que 300.000 hogares en España que no pueden pagar la luz tuvieran una ayuda para poder hacer frente y no pasar frío, que es, vamos, fundamental. Yo es que creo, Maripau, que eso lo firmaríamos todos. Claro, lo firmaríamos. Lo que ocurre es que para fomentar lo que tú dices, Luis, yo imagino que un gobierno debería saber, me da igual de derechas o de izquierdas, debería saber que se necesita un tiempo para poner en marcha unas medidas. Si tú llegas y al día siguiente de tomar posesión empiezas ofreciendo esta ayuda para los 300.000 hogares, empiezas subiendo el salario mínimo, lo dejas como estaba antes de la crisis, 750 euros... Digo yo que esto estará previsto de dónde va a salir el dinero, porque es que va a vencer ya el primer plazo de la deuda que tiene que pagar, o sea, el primer plazo ya que tiene encima es ya, o sea, es cuestión de días. Y si no hace frente a eso, va a tener que pagar 5.000 millones de euros, es decir, es una locura. Tiene que empezar a pagar el nuevo salario mínimo, ese que prácticamente ha incrementado en un 70%, el 1 de marzo. Pero es que precisamente el 1 de marzo, es la misma el 1 de marzo fecha, necesita que le entren de manera inmediata 400 millones de euros para pagar a los empleados públicos. Alguien tendrá que explicar cómo es posible que si aumentas el salario mínimo, si antes no podías pagar 420, ¿cómo vas a poder pagar ahora 700? Y si antes no podías hacer frente a un determinado número de empleados, ¿cómo puedes poner ciento y pico mil empleados más encima de la mesa? Es que es un despropósito, porque si esta gente hubiera sido un poco sutil, lo que hubiera sido es contenido en estos momentos, muy contenido. Lo que tú no puedes hacer es trasladar naturalmente a Europa, que lo que van a hacer es reventar lo poquito que te queda. Tienes la palabra, Galiacho, pero hay una cosa más. Hablabas de ese 8% de riqueza que se ha ido ya, que han sacado el dinero. Un 8% pero más pobres. Con un agravante, y es lo que le pregunta Juan Luis. Vamos a ver, la prima de riesgo hoy, ahora mismo, la necesidad, prima de riesgo es yo me voy al mercado, necesito dinero, y los que me van a dar el dinero me penalizan, me ponen una prima. Hoy está por encima de 1.000 puntos, con lo cual significa que tienen para pagar, para coger ese dinero les cuesta todavía más caro. Es que Grecia no va al mercado, hombre. Es una pescadilla que se muerde la cola. Grecia ya no va al mercado. Se puso en 900 en 24 horas. Yo soy economista, por eso puedo hablar un poquito con conocimiento. Vamos a ver, yo creo que el gobierno griego se está yendo ahora mismo, como dice Maripau, por la tangente. Vamos, no sabe exactamente dónde está. Pero yo creo que es un gobierno hecho fundamentalmente por economistas. Esos 8 miembros del gobierno sabrán lo que tendrán que hacer. No se van a ir fuera del sistema, vamos. Economistas ha habido en todos los gobiernos griegos de la historia, y mira cómo están los griegos. O sea, que eso no significa nada. Economistas era el señor Solbes y nos arruinó 2 veces. Bueno, tampoco te arruinó Solbes, por favor, no digas eso, que te arruinó Zapatero, pero no Solbes. Bueno, vamos a ver. Solbes no ha sido crisis. Solbes no, por favor. Solbes no, Solbes desde el pobre Solbesito lo mejor. Hombre, claro. No, déjame aclarar esto, por favor. Hombre, poner en entredicho la credibilidad de Solbes me parece que no es eso. El señor Solbes al final creo que se marchó por falta de confianza y porque no había una sintonía entre el presidente Zapatero y Solbes. Pero las recetas socialistas, ¿no le vamos a poner Solbes? Bueno, déjame, Luis, explicar mi opinión. Bueno, déjame, por favor, Luis. ¿De cuál ministra de Vivienda? Luis, pero déjame terminar el argumento. No me la que puso los desahucios express. Luis, por favor. Luis, bueno, vamos a ver. No hablar de desahucios express, porque fui yo el que redactó aquella nota con los técnicos. Bueno, vamos a ver, Luis, no me digas que es... No, déjame terminar, claro. Si me estás diciendo es mentira y no he terminado el argumento, ¿cómo puede ser mentira si no he terminado el argumento? Vamos a ver. El argumento era tan sólido como que Solbes nos arruinó 2 veces. Bueno, pues entonces te he dicho cómo. Bueno, pues a ti te parece una tontuna. Entonces yo voy a explicar que quizá lo he dicho de tal forma que no se ha entendido. Voy a explicar exactamente lo que yo quiero decir y cuál es mi pensamiento. Yo lo que pienso es que las recetas socialistas, que en alguna ocasión tuvo responsabilidad Solbes en aplicarla, por aquello de que fue ministro de Economía, tanto en el gobierno de Felipe González como en el gobierno de Zapatero, dio al traste con la cara más amarga. ¿Cuál es la cara más amarga de una crisis económica durísima? La cara más amarga han sido los parados. Y en las 2 legislaturas en las que ha gobernado el Partido Socialista con esas recetas en las cuales tuvo mucha responsabilidad el señor Solbes, las 2 terminaron con muchísimos parados. Una con 1,5 millones más de parados, se dice pronto, y la última de Zapatero, después de 7 años de gobierno, con 3,5 millones más de parados. Que esa es
es la parte más amarga y eso es lo que estamos, y eso lógicamente lo que genera es que descuadre todo lo demás, porque si la gente no trabaja no paga impuestos, si no paga impuestos no se puede pagar la sanidad y la educación y la ley de dependencia, y si la gente no trabaja no paga seguridad social, y si no hay seguridad social que se pague, entonces no se pueden pagar las pensiones de nuestros mayores. La clave y la pieza angular es el empleo, y siempre las recetas socialistas y las recetas de izquierdas dan al traste precisamente con el paro. Siempre es más paro y por lo tanto más miseria. Mira, lo que nos arruina, lo que arruina al país, y creo que lo sabe todo el mundo, es una burbuja inmobiliaria espectacular en la que estábamos todos, incluidos probablemente los que estamos en esta mesa. Déjame terminar un segundito ahora, por favor. Promovida por unos y por otros, pero desde luego de la que vivimos todos, aquello de no, pero tú, ¿por qué no? Pero todavía estás de alquiler, pero hombre, no te has comprado métete, un piso. pero no te has comprado un piso. O sea que eso es lo que ha arruinado a este país. En ese contexto, por cierto, nos dicen los conservadores que queremos hacer un país de pequeños propietarios. Nos lo dice Esperanza Aguirre, nos lo dice Ana Botella, nos lo dice el propio Aznar. Y nos animan a comprar pisos y a comprar placitas de garaje. En ese momento, digo, por explicar también cómo viene aquí lo de los desahucios express, en ese momento... el gobierno socialista intenta, y no digo que eso fuera la política central, pero digo porque me afecta directamente y es la respuesta a tu pregunta, en ese momento el gobierno socialista intenta fomentar un mercado más equilibrado en favor del alquiler. Y en ese momento hay multitud, y lo sabemos todos porque de esto hace una década, no hace más, había un montón de gente que estaba aprovechándose de la ausencia de normas para quedarse en casas, digamos, como morosos profesionales. Y en ese momento, efectivamente, se produce una norma, una agilización de los desahucios, que no tiene absolutamente nada que ver con el desparrame que estamos viendo ahora de dejar gente en casa que no puede pagar su alquiler. No tiene absolutamente nada que ver. Pero decir que es Solves el que ha arruinado al país dos veces, de verdad, perdóname, te digo, me parece una simplicidad espectacular. Oye, pero en cualquier caso, el que tenga la desgracia de que es puesto literalmente de patitas en la calle, no tiene que ver con que fuera propietario. Se te puede poner de patitas en la calle, bien porque estás en alquiler, o bien porque siendo propietario no puedes hacer frente al crédito hipotecario. Claro, es decir, el problema está en el paro. Claro, es decir, porque no puedes pagar. El origen del mal viene en los 3 millones y pico de desempleados que se crean en apenas 3 años. El origen del mal está en Adán y Eva, querido. Es que en Adán... No, ya, sí, pero es que Adán y Eva... Que lo que propone... Pero vamos a ver, sí, hombre, pero déjame que te diga una cosa. Sí, puede ser que el origen de todos los males... El origen de todos los males, efectivamente, puede estar en Adán y Eva. Pero eso en el tiempo, eso en los orígenes, pero muchísimo antes, que Adán y Eva, vamos a ver, muchísimo antes que Adán y Eva hay una crisis, una burbuja inmobiliaria, una situación que se genera de montones de gente que pierden el empleo, y ahí se pueden hacer dos cosas: ver la que se te viene encima y adoptar las medidas lógicas ante la avalancha que se te viene encima, o hacer, y eso lo digo, lo siento, tú estabas allí, pero yo es mi opinión, o hacer lo contrario de lo que demanda el sentido común y la lógica, que es, por ejemplo, ¿cómo combatimos el paro? Pues contratamos a 300.000 señores durante 3 meses para que hagan aceras por toda España. Señores, y el alcalde de Madrid, cuidado, que la estatua de Colón la cara de Madrid. Oye, mira, yo soy de un pueblo asturiano, mira, yo soy del Luanco. Han dejado las aceras... La estatua de Colón la cara del alcalde de Madrid con dinero del plan. Te voy a poner un ejemplo. El alcalde de Madrid, o sea, que es que parece como que... Déjame, que te voy a poner el ejemplo de mi pueblo. Y las rotonditas de aquí de Boadilla también, por cierto, las rotonditas de Boadilla también. Vaya por delante, es dinero que nos estrujan a nosotros, son 12.000 millones, 13.000 millones que nos sacan y que se tiran a la basura. Pero no ha generado ni un solo puesto de trabajo. Pues ya está. Sí, pero los 12.000 millones, eso suponían esos hay que pagarlos también. Pero no me hagáis el debate. Pero con el tema... No, es Salgado. Pero no me hagáis el debate del Plané ahora. Estamos en Siriza, en las políticas que llevan a otras políticas. Y la realidad es que España estaba arruinada. Estábamos tan arruinados que estábamos a punto de ser rescatados, y Zapatero tuvo que hacer un recorte de 10.000 millones porque no nos prestaban dinero, estábamos ahogados. Y esa es la situación. El gobierno de Zapatero cogió una España boyante y
dilapidó tal cantidad de pasta porque estábamos en crecimiento y en superávit que nos dejó en un déficit del 11%. Estos son los datos. Pero son los datos. Era bollante España en 2004. Una situación bollante que le cogió un pedazo de crisis que no tenía precedente. Como consecuencia de que le cogió una crisis sin precedentes, se equivocó en el diagnóstico, tardó y además lo poco que hizo lo hizo mal. Pero eso sí, pero esto lo sabemos todos, no nos tiene que contar nadie ahora que no fue así. Negó la crisis, negó un año. El propio Zapatero ha reconocido que se equivocó al negar la crisis. Negó la crisis, no tomó las medidas y estamos pagando los platos.